Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a desarrollar otra parte más de nuestra materia, microeconomía. Como siempre les pido a poner empeño, prestar atención, ya que es una materia muy teórica y tenemos que poner en nuestra parte para poder entenderla. Estaremos desarrollando esta parte que sería ya hacia el final de la unidad 2, la parte de bien normal, bien inferior, bienes sustitutos y bienes complementarios. Em, Todo esto también se encuentra en nuestro material, el PDF, que ya les proporcioné el link para descargar. Tiene que tenerlo usted, este libro es muy importante, le va a servir mucho, ya que habla no solamente de lo que vamos a desarrollar, sino que mucho más parte económica para tener una noción del todo, del ámbito económico. Eh, Nos remitimos a nuestra presentación. Vamos a desarrollar los conceptos de un bien normal, como tenemos en la pantalla. Bienes normales es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que aumenta los ingresos. Sería el caso de un bien normal, es decir, un bien lo más lógico que cuando nuestros ingresos aumentan, también aumentamos la compra de un producto. Y tenemos acá un esquema donde nos dice que cuando el ingreso aumenta, aumenta la demanda, cuando el ingreso disminuye, disminuye la demanda. Sería aquellos tipos de bienes, por ejemplo, aquellos bienes de lujo, los muebles del hogar, terrenos, cines, que cuando tenemos una baja en el ingreso dejamos de consumir de aquellos, es decir, dejamos de comprar. Cuando aumenta nuestro ingreso tendemos a comprar estos tipos de bienes. Característica: el aumento del ingreso de las personas provoca un aumento de la cantidad demandada del bien normal, que es lo que estaba explicando. Un aumento del precio de los bienes normales provoca un efecto negativo en la demanda. Es decir, si aumenta su precio, dejamos de comprar. El bien inferior es un poco lo contrario a lo que sería bien normal. Los bienes inferiores son aquellos elementos materiales que están relacionados con el consumo de las personas que disponen de menores ingresos y que cubren con sus necesidades básicas. Es decir, son aquellos bienes, bueno, cuando hablábamos del bien normal dijimos que su demanda aumenta, es decir, compramos más de ese bien cuando nuestro ingreso aumenta. En el caso de un bien inferior, la demanda disminuye, o sea, disminuye la demanda cuando aumenta nuestro ingreso. Si percibimos mayor ingreso, tendemos a consumir menos del bien inferior. Y acá nos muestra también el esquema, nos dice que cuando el ingreso aumenta, disminuye la demanda, ingreso baja, aumenta la demanda. Cuando tenemos pocos recursos, poco dinero, tendemos a comprar aquellos bienes de segunda. Por ejemplo, la carne. Si nuestro ingreso está un poco bajo, tendemos a consumir carne de segunda. Cuando nuestro ingreso aumenta, dejamos de consumir carne de segunda. Entonces la demanda de carne de segunda baja y en su lugar nosotros compramos carne de primera. Entonces la demanda de un bien inferior baja cuando aumenta el ingreso. Bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son, dice ahí, el bien sustituto es aquel que puede satisfacer la misma necesidad que otro bien. De esta forma, a los ojos del consumidor, el bien sustituto puede reemplazar la función de otro, sean o no similares en cuanto a característica o precio. Es decir, un bien sustituto, el ejemplo de un bien sustituto podría ser, bueno, digamos, aquellos bienes o aquellos productos que cumplen la misma función que otro producto, y yo como comprador puedo eh, comprar o uno o el otro. Por ejemplo, azúcar y edulcorante.
son bienes sustitutos. Y cuando son bienes sustitutos, aumenta el precio de un bien y aumenta la demanda del otro bien. En el ejemplo de azúcar y edulcorante, aumenta el precio, aumenta el precio del azúcar y aumentaría el precio del edulcorante. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio de azúcar, bajaría su demanda porque subió su precio, y en lugar de comprar azúcar se va a comprar edulcorante. Por eso es esa repercusión en bienes sustitutos. Y tenemos, por ejemplo, batata con mandioca, Coca-Cola, la marca Coca-Cola con Pepsi. Si sube la Coca-Cola se compra más Pepsi. Si sube el precio de mandioca se compraría batata en su lugar. Es decir, si el precio varía de la mandioca, repercutiría en la demanda del otro bien, que sería la batata. De ahí la teoría del bien sustituto. Tenemos la característica, pueden leer, están diciendo lo mismo que nuestro ejemplo que estuvimos explicando. Ahí abajo, por ejemplo, dice: cuando dos bienes son sustitutos, se espera que cuando aumenta el precio de uno de los bienes, ya la demanda de su sustituto aumente. Esto ocurre porque el consumidor reemplaza el bien relativamente más caro por el más barato. El otro punto es bienes complementarios. ¿Y qué son los bienes complementarios? Son aquellos bienes que, comprando un bien, necesariamente tendremos que comprar otro bien relacionado al primero. Por ejemplo, si compramos una moto, tenemos que comprarle combustible. Entonces la moto con el combustible son bienes complementarios. Y si aumenta el precio de la moto, ¿qué va a pasar? Va a caer la demanda del combustible. Porque si cae la demanda de la moto, también cae la demanda del combustible. También tenemos otro ejemplo: electrodoméstico con costo de la energía eléctrica. Si aumenta el costo de la energía eléctrica, se dejaría de comprar electrodomésticos. ¿Por qué? Porque son bienes sustitutos. Entonces, en el bien, la energía eléctrica con electrodomésticos son bienes complementarios. Entonces, en bienes complementarios, el aumento del precio de un bien hace que caiga la demanda de ese bien y de su sustituto. De su complementario. Si aumenta el precio del vehículo, cae la demanda del vehículo y también cae la demanda de combustible de su complemento. Ahora me voy a los sustitutos, bienes sustitutos. Si aumenta el precio de un bien, aumenta la compra de su sustituto. El ejemplo de mandioca y la batata. Si aumenta el precio de la mandioca, cae la demanda de la mandioca y aumenta la demanda de la batata. Bueno, el bien inferior como repaso. El bien inferior, si aumenta nuestro ingreso, disminuye la demanda de ese bien inferior. ¿Por qué? Porque si aumenta nuestro ingreso, dejaríamos de comprar carne de segunda y compraríamos carne de primera. Y el bien normal, que es como la ley de la demanda: si aumenta su precio, cae su demanda, y si baja su precio, sube su demanda. Y si también podemos decir en el bien normal que si aumenta nuestro ingreso, también aumenta su demanda, porque tendríamos capacidad de comprar mayor cantidad. Eso ha sido todo por hoy. Les enviaré el formulario, como siempre, para evaluar nuestra clase, nuestro video, y para obtener su comprensión. No se olvide de enviar el formulario porque vale puntos extras y acumulativos. Muchas gracias.